Hola mis amigos, es un gusto volver a compartir con ustedes la escritura. En esta ocasión estamos analizando Mateo 16:28, un versículo que ha causado controversia a lo largo de los siglos. Mateo 16:28. De cierto os digo, comienza el versículo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jesús. ¿A quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a los discípulos. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿Qué cosa? No probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Yo le pregunto, ¿está algún discípulo de Jesús vivo en la actualidad? No. Entonces, ¿dónde, cuándo se cumplió estos versículos? La mayoría de los críticos bíblicos dice que Jesús se equivocó. Vamos a descubrirlo. Toma tu Biblia y vamos a permitir que la Biblia nos sorprenda. Hemos mencionado anteriormente en nuestros otros videos que es necesario conocer el trasfondo o el contexto antes de emitir un juicio acerca de algún versículo. También tenemos que aclarar que el Evangelio de Mateo es un libro completo. ¿Qué es lo que trato de decir? Sí, que en las versiones más antiguas no está separado por versículos, sino que fue un libro completo. Por lo tanto, el capítulo 16 y 17 forma parte de una idea. ¿Qué es lo que trato de decir? Acompáñeme al versículo 1 del capítulo siguiente de Mateo, capítulo 17. 6 días después de qué? 6 días después de que Jesús ha pronunciado las palabras de que hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. 6 días después de esta expresión, Jesús toma a sus discípulos y sube a un monte alto. ¿A qué discípulos toma? A solamente 3, Pedro, Jacobo y Juan, también conocido Jacobo como Santiago. ¿Y qué es lo que ocurre allí? El versículo 2 del capítulo 17 lo explica. Allí fue transfigurado. Quizás nos va a servir comprender qué es la palabra transfigurado o qué significa o qué palabra aparece en el idioma original. Porque sí, sabrá que la Biblia no fue concebida en su idioma o en mi idioma natal, sino que fue en el idioma griego. La expresión que aparece en griego es metamorfosis. La he anotado para usted. Mire, metamorfosis. Eso también es lo mismo que está acá abajo, pero en nuestro idioma. ¿Qué significa la metamorfosis o qué es la metamorfosis? Se lo explico en un ejemplo en la naturaleza. Existe una oruga que después pasa ciertos procesos y finalmente se convierte ¿en qué cosa? En una mariposa. Esa es la metamorfosis. El diccionario lo describe como algo totalmente distinto a lo que era anteriormente. ¿Puede entender lo que trato de decir? Transfigurarse en el idioma griego es que metamorfosis. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para recordar que Jesús fue transfigurado, que cambió totalmente. Algunas personas se sorprenden y dicen, entonces ya no era Jesús. Sí era Jesús. Notemos lo que dice el versículo 2. Continuamos. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hay dos cosas más que ocurrieron con Jesús. Su rostro resplandeció como el sol. Note que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos muchas referencias a que Dios es como el sol, que no podemos verlo, no podemos estar mirándolo fijamente, pero también notamos que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos, que es otra versión de los mismos hechos, nos dice en el versículo 3 del capítulo 9, sus vestidos resplandecieron tanto que parecían nieve. Nunca ningún lavador había hecho eso antes. También el libro de Lucas capítulo 9 versículo 39, 29, nos dice que su apariencia, su rostro cambió. ¿Sabe? La expresión para cambiar en el idioma griego es hétero. ¿Y hétero qué significa? Es distinto. Y nuevamente nos preguntamos, ¿entonces era otro?
no era el mismo Jesús. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo entonces allí? Quizás ya se dio cuenta. Jesús presentó a sus discípulos el reino en miniatura. Por eso es que Jesús, en el versículo número 28, leemos nuevamente: ahora sabiendo eso, todo cobra sentido. Versículo 28 dice así: de cierto os digo que hay aquí algunos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Puede comprender lo que trato de decirle? Mis amigos, me gustaría tomar 3 versículos como conclusión para reforzar la idea que hemos desarrollado el día de hoy. Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque al igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, note esta expresión, el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, resplandeciente. Versículo 30 del mismo capítulo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. A su segunda venida Jesús viene glorificado. Ya no es un Mesías sufriente, sino un Mesías glorificado. Lo que los discípulos pudieron contemplar en el monte de la transfiguración, donde ocurrió la metamorfosis, es ¿qué cosa? La segunda venida en miniatura. ¿Puede comprender lo que trato de decir? Quiero que imagine la mañana de la resurrección. Está allí Pedro, Santiago y Juan. Cuando ven venir a Jesús, ¿qué creen ustedes que van a pensar? Posiblemente van a decir: nosotros esto ya lo vivimos, pues Jesús nos enseñó esto en el monte de la transfiguración. Que tenga un excelente día. Fíe su vida en Jesús, que Jesús incluso nos muestra el fin antes de que ocurra. Un fuerte abrazo.